¿Qué tal? Mi nombre es Ender Ayandi Rivera Herrera y les voy a comentar un poco sobre el barrenado. ¿Qué es el barrenado? La definición nos dice que consiste en aumentar el diámetro de un agujero con la finalidad de lograr precisión en las dimensiones, así como rectificar el eje del agujero. Estos son algunos ejemplos del barrenado. Por ejemplo, acá tenemos un tubo y otras piezas que poseen varios agujeros hechos con un barreno. También podemos tener otro tipo, por ejemplo, de anillos. Y en el ejemplo de la derecha es el aro de un vehículo, el que se le está dando ciertas formas por medio del barreno. Hablemos del proceso de barrenado. Nos dice que es un término que cubre todos los métodos para producir agujeros cilíndricos en una pieza con herramientas de arranque de viruta. La viruta es el sobrante o lo que va a quedar al momento de hacer el barrenado, es decir, como el material se va desgastando, esta sobra de material se le llama viruta. Y el barrenado podemos realizar agujeros ya sea cortos o largos, pero también cubre el trepanado y los mecanizados posteriores tales como escarreado, mandrinado, roscado y brochado. Entonces, hablemos sobre los factores principales que caracterizan un agujero desde el punto de vista de su mecanizado. Estos son el diámetro del agujero, la calidad superficial y tolerancia. Se refiere a el acabado final que va a tener el agujero, si es muy liso, si es rugoso. Y la tolerancia va a ser como se requieren medidas específicas para hacer las dimensiones del agujero. La tolerancia va a ser como que el rango que se permite más o menos de la medida que se le solicita. El material de la pieza también es importante, ya que no es lo mismo hacer un barrenado sobre aluminio que hacerlo sobre acero, ya que el acero es mucho más duro. El material de la broca también es importante porque si, por ejemplo, si se utiliza algún tipo de broca que es de un material muy blando y vamos a hacer el barrenado sobre un material muy duro, es probable que la broca se termine rompiendo. La longitud del agujero, es decir, la profundidad que va a tener el agujero. Las condiciones tecnológicas de mecanizado es lo que vemos que se puede realizar en un torno, algún tipo de taladro, incluso en el CNC, en una máquina CNC que son más modernas. También la cantidad de agujeros que se van a producir y el sistema de fijación de la pieza en el taladro, es decir, la pieza. En el caso de un torno se le llama mandril, en el taladro también es mandril, pero es un poco, obviamente es más pequeño, pero se refiere al sistema que va a agarrar la broca y la va a mantener fija para poder hacer el barrenado. Entonces, hablando de que el barrenado es hacer agujeros, entonces podríamos decir que hay dos formas de hacer agujeros o dos tipos de agujeros. Estos son los pasantes, que son los que atraviesan en su totalidad la pieza, y los que son ciegos y solo se introducen una longitud determinada en la pieza sin llegarla a traspasar. Tanto unos como otros pueden ser lisos o pueden ser roscados. Aquí vemos un ejemplo donde se muestran ambos tipos de agujeros. Por ejemplo, en una pieza, estos cuatro agujeros que se encuentran en las esquinas son los pasantes, porque al momento de hacer el barrenado, el objetivo que se tenía y se hizo fue perforar toda la placa metálica de esta parte de acá para que quedara un agujero hueco, es decir, que traspasó totalmente el material. Y el agujero ciego en la parte de acá arriba únicamente entra la broca hasta cierto punto, pero nunca llega a atravesar el material. Y estos pueden ser lisos o pueden tener, por ejemplo, la forma de rosca para atornillar algo que se requiera, ¿verdad? Entonces, hablemos de la velocidad de corte con brocas, ya que dependiendo de una broca u otra va a variar la velocidad. Entonces dice que la primera cosa a tener en cuenta es el diámetro del agujero, donde tenemos que tener en mente la regla que nos guía en el tema de las revoluciones dependiendo del grosor del agujero a realizar, donde a mayor diámetro de la broca tendremos que poner el taladro a menor número de revoluciones, y a menor diámetro de la broca tendremos que poner el taladro a mayor número de revoluciones.
Entonces, continuando con la velocidad de corte en las brocas, nos dice que el factor principal va a ser que si se utiliza una broca muy gruesa o de un diámetro muy alto, tendremos que utilizar la máquina a la menor cantidad de revoluciones que si la usáramos, por ejemplo, con una broca de menor diámetro, tendríamos que aumentar las revoluciones. Es el factor principal para esto, pero también tenemos otros factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la calidad de la broca, donde tenemos que contra mejor sea la broca, más velocidad le podremos dar a la broca al ser más dura y resistente a temperaturas altas, sin que esta temperatura obligue a afilar nuevamente. Los materiales utilizados son, por ejemplo, para fabricar las brocas, generalmente se utilizan a veces estos materiales. El acero al carbono, dice que se utiliza para taladrar materiales blandos. El acero rápido, son más resistentes que el acero al carbono. Y el acero al cobalto, son brocas de acero rápido, pero con más cobalto, haciéndolas más resistentes que las anteriores para taladrar materiales mucho más duros. Bueno, hablemos de la broca. Aquí podemos ver los componentes de la broca y cómo se encuentra dividida la broca y qué nombre recibe. Entonces, empecemos por lo que le llaman el vástago. El vástago es esta parte de acá. También se le puede conocer como mango o la cola de la broca. Es la parte externa de la broca que se sujeta en un portabrocas o mandril, como ampliaremos más adelante. Puede tener diversos diseños, puede ser liso, ranurado, hexagonal o cónico, donde cada uno cumple una finalidad diferente. Esta, digamos que hace la parte que nuestra máquina, por medio de un mandril o un portabrocas, dependiendo de la máquina que se utilice, va a sujetar la broca. Entonces es importante que esta parte de acá se encuentre bien sujeta al mandril. Hay diferentes tipos, hay unas que son totalmente circulares, hexagonales, incluso las más nuevas son SDS, que son un tipo de conexión especial que tiene unas muescas acá, son como 3 muescas en la parte de abajo, que son para poder anclarla de manera más rápida al mandril y que se quede también bien sujeta. Bueno, ahora los canales, aquí se puede observar que es la parte de en sí la que nos va a llevar hacia el agujero, pero como que la parte interna. También se le puede llamar flautas y son ranuras que comienzan desde el filo o lablo del corte y se extienden formando una hélice. Es decir, estas empiezan acá, de donde está el filo, y poco a poco van haciendo la forma en forma elíptica. Y se van a lo largo del cuerpo de la broca. Definido entre la punta y el vástago, las funciones y desventajas de los canales son varias. Por ejemplo, dan un ángulo de inclinación correcto a los filos, hacen que las virutas formadas se desplieguen firmemente a su alrededor para ocupar la mínima cantidad de espacio. También forman conductos a través de los cuales las virutas pueden salir del agujero perforado, facilitando así su remoción durante la operación del barrenado. Y dice que si se usa lubricante durante el barrenado, permite que este fluya fácilmente hacia el corte. Luego aquí encontramos el plano, que es esta parte de acá. Es el área entre los canales en espiral y se desgasta gradualmente debido a la abrasión y otras condiciones severas. El núcleo o alma es la columna metálica que separa los canales. Aquí lo podemos observar. Y por ejemplo el margen, que es esta pequeña línea que se puede observar acá, no es muy gruesa. Es una porción estrecha del plano, la cual no tiene filo y se extiende a lo largo de toda la longitud de los canales. Es parte de un cilindro interrumpido por los canales, por lo que se conoce como espacio libre del cuerpo. El margen también guía la broca en el orificio y mantiene su diámetro. El destanolado, que es esta parte de acá, es el talón de una broca. Es la parte posterior a la punta de los filos, por lo que el destanolado es el ángulo que se forma entre el talón y la superficie de la pieza de trabajo. Se trata de un rebaje que se realiza sobre la punta de mecha desde su filo principal hasta el talón, para permitir que los filos penetren libremente en el material. El destalonado promedio que se da a las brocas forma un ángulo entre 12 grados y 15 grados aproximadamente.
pero varía de acuerdo con el grado de dureza del material a taladrar. Y este de acá es el ángulo de la hélice, es el ángulo formado por el borde de una hélice y el eje de la broca. El cincel, que es justamente la parte media que observamos acá, es el borde afilado en el extremo de la punta de la broca. Está formado por la intersección de las superficies cónicas de la punta, es decir, conecta a los filos y debe estar siempre en el centro exacto del eje de la mecha. Y también es importante saber lo que es la punta. Dice que la punta es toda la superficie cónica en el extremo de corte y no debe confundirse con el cincel o centro muerto. Está formada por los labios de corte o filos y en el caso de brocas para madera de un espolón o pinche ubicado en el centro de la punta y que ayuda a colocar el taladro en posición para conectar la perforación. Esas son las partes básicas por las que está compuesta las brocas. Y hablemos un poco sobre las medidas de las brocas, ya que dependiendo del trabajo que se va a realizar, es necesario utilizar una broca de unas medidas o de otras. Entonces, las medidas del diámetro de las brocas responden a 4 sistemas diferentes. Es así como, dependiendo de la ubicación geográfica del fabricante, podemos encontrar en el comercio brocas clasificadas de la siguiente manera. El sistema imperial dice que son las medidas vienen dadas en fracciones de pulgada o 3 pulgadas en diámetros que van aumentando de un 64avo por vez. Los tamaños fraccionarios y sus equivalentes en fracciones decimales de pulgada. Este sistema imperial generalmente, bueno, es de los más utilizados en Guatemala, ya que tendemos a importar mucho producto americano y como ellos utilizan ese sistema, pues es de los que se encuentran bastante aquí en Guatemala. Y por ejemplo, también se venden en números. Dicen que las medidas van del número 1, que mide 0.23 pulgadas aproximadamente, o 5.79 milímetros, hasta el número 80. Es decir, aquí no se utilizan las medidas como que, o sea, ya están clasificadas como por números. Y también se pueden clasificar por letras, van desde la A a la Z, siendo la A la más delgada y la Z la más gruesa. Y el sistema métrico dice que las medidas vienen dadas en milímetros y van desde 0.35 milímetros a 50 milímetros. Las brocas aumentan en fracciones diversas, por ejemplo, si se trata de un juego de varias brocas, puede aumentar entre 5 milímetros a 0.025 milímetros por vez y así. Entonces aquí vemos ejemplos de brocas. Vemos que, por ejemplo, está su medida en el sistema imperial, que es 3 octavos, 5 16avos y 1 medio. Y su medida en el sistema métrico, 9.5 milímetros, y así son los sistemas que utilizamos para medir las brocas. Entonces, hablando un poco sobre los tipos de brocas, ya que dependiendo del material al que deseamos hacer el agujero, así vamos a ampliar una broca u otra, obviamente buscando que la broca que vayamos a utilizar sea la correcta o la ideal para el material que vamos a perforar. Entonces dice que la broca de paleta, o esta broca es generalmente para usos en madera, también conocida como broca de espada o broca plana para madera, abre de manera muy rápida agujeros de varios diámetros. Este tipo de broca para madera cuenta con una punta muy afilada y que sirve de centro y de guía, de muy poca longitud. Luego viene la paleta, que es lo que hará el agujero calibrado de acuerdo a su diámetro. Entonces aquí en la parte baja vemos la broca de paleta. La punta es la que, digamos, se coloca y sirve para guía para que no se desvíe. Y la que nos va a realizar el agujero como tal va a ser esta parte de acá. Luego están las brocas para metales, también conocidas como brocas HSS, como su nombre lo dice, sirve para trasladar metal y algunos otros materiales como plástico, ladrillo e incluso madera. Están hechas de acero, aunque la calidad varía según la aleación y según el método de calidad de fabricación. Aquí está lo que vimos anteriormente, que es dependiendo del material con el que se fabrican va a tener una dureza u otra. Y aquí podemos ver un juego de brocas para perforar metal. Estas son las que más se ven o las que más se utilizan
en taladros de uso doméstico, ya que como en la descripción nos dice, sirven para metal, pero también pueden servir para madera o para plástico incluso. Las brocas para concreto se utilizan para talar paredes y materiales de obra exclusivamente. Estos tipos de brocas pueden usarse con percusión. En la cabeza tienen un refuerzo que les da una forma de pala, ya que es reforzada con material de gran dureza, para aumentar la duración de la misma y garantizar su capacidad de perforación. Acá en esta parte de acá vemos lo que es una broca de concreto. Está hecha exclusivamente para perforar el concreto. Acá hay un dato importante que dice que esos tipos de brocas pueden usarse con percusión. ¿A qué se refiere? Hay muchos taladros que se les llama taladros rotomartillos o algo así, que no solamente hacen girar la broca para perforar el concreto, sino que también hay un pistón dentro de la máquina que golpea constantemente la broca hacia el delante. Eso se hace para facilitar la entrada, y en este caso, que son por ejemplo para concreto, que es un material obviamente más duro, cada golpe que le da es como que para ir perforando con mayor facilidad y no sobrecargar la máquina, y que la broca tampoco se sobrecaliente o se desgaste tan rápido. Después tenemos brocas para vidrio. Estos tipos de brocas están compuestas de un vástago y una punta de carburo de tungsteno con forma de punta de lanza. Se utiliza para taladrar vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, espejos, baldosas, ese tipo de materiales. Aquí arriba podemos ver las diferentes brocas para vidrio. Y hablemos sobre el mandril. En este caso vamos a explicar un poco los tipos de mandriles que hay, ya que dependiendo de qué máquina o de qué tipo de broca estemos hablando, vamos a usar uno u otro. Entonces dice, los mandriles son una parte esencial de cualquier torno, ya que retienen y sujetan el material de forma segura en la máquina. Entonces este sería un mandril y posee 3 sujeciones para sujetar el material que vamos a hacer, o el complemento que vamos a utilizar para hacer girar la broca y perforar lo que deseamos. Entonces, hablando de los tipos de mandriles, tenemos el mandril independiente de 4 mordazas. Dice que este mandril de torno es el más barato que hay, y cada mordaza es operada de forma independiente por un tornillo diferente. Debido a esto, los mandriles independientes de 4 mordazas pueden fijar materiales con formas cuadradas, rectangulares, redondas e irregulares, usando 2 o 4 las mordazas disponibles. Sin embargo, debido a esta versatilidad, el uso de este mandril puede ser un proceso lento que requiere mucha práctica y la ayuda de un medidor indicado. Las mordazas de este mandril también son reversibles para la sujeción en el interior o en el exterior, lo cual es útil con combinaciones mixtas. Lo que caracteriza este tipo de mandril es que, aparte de tener 4 mordazas, cada mordaza se puede ajustar independientemente. Es decir, esta puede estar, por ejemplo, un poco un poco salida, y esta un poco más hacia adentro, y cada una puede posicionarse en diferente forma. Como aquí decía, es útil, por ejemplo, para poner algún tipo de material que tenga una forma no necesariamente redonda, sino que rectangular o cuadrado o cualquier otra. Luego está el mandril de desplazamiento de 3 o 6 mordidas. Dice, los mandriles de desplazamiento de 3 o 6 mordazas se operan con una llave que ajusta a todas las mordazas a la vez. Los mandriles de desplazamiento son muy precisos, rápidos y eficientes, y pueden trabajar con cambios de milésimas de pulgada. Sin embargo, no son tan precisos como un mandril de 4 mordazas, y las mandíbulas no son reversibles, por lo que necesitas 2 conjuntos para sujetar el interior o al exterior. Esto lo que nos dice es que no es independiente. No puedo colocar yo, por ejemplo, esta mordaza arriba y esta, salida y esta adentro, sino que todas, al momento de ajustarla y que apriete el material, todas lo hacen a la vez. El portabrocas de Jacobs, así se le llama. Este es el mandril que se conoce más para trabajos domésticos, ya que los taladros, barrenos y todos esos que se adquieren en tiendas de
en ferreterías poseen este tipo de mandil para sujetar las brocas. Son otro tipo de mandil que funciona de manera similar a los mandiles de 3 mordazas, pero que estas están diseñadas con asideros largos y precisos para su uso en brocas y material redondo. Los portabrocas se utilizan generalmente para la perforación de contrapunto en tornos, aunque hay modelos especiales que pueden sostener ejes roscados de torno para sujetar barras pequeñas y redondas. Es decir, obviamente depende de la máquina si va a hacer la escala, pero en uso domiciliar es de los que más se miran. Pero también existen obviamente mandriles así que son mucho más grandes que sirven para el torno. Y el mandril combinado de 4 mordazas. Este mandril es prácticamente igual, o sea, no igual, sino que su manera de funcionar, que tiene 4 mordazas, es igual al primero, pero la diferencia es que el primero era independiente, mientras este, al momento de hacer de sujetar el material, todos aprietan o se ajustan al mismo tiempo, no posee la capacidad de independencia de cada mordaza como vimos en el anterior. Muchas gracias.